Soy Tomás Avery, con música de fondo, 33 años, dueño de un pequeño restaurante llamado Avery's Diner en Madison, Wisconsin. Mi vida gira en torno a jornadas interminables, desde abrir las puertas muy temprano por la mañana para recibir a los primeros clientes hasta altas horas de la noche, cuando por fin termino de limpiar todo. Ese día no fue diferente. El cielo ya estaba completamente negro y un viento cortante venía desde el lago Mendota, trayendo el frío afilado del final del otoño. Todos los clientes se habían ido, y solo se escuchaban los golpes secos que hacía yo al limpiar las viejas mesas de madera. El olor a café frío se mezclaba con el aroma persistente de la carne a la parrilla que aún flotaba en el aire. Estaba cansado, pero era un cansancio familiar, casi una parte inseparable de esa vida monótona. Pensé que lo único que necesitaba era cerrar la puerta, irme a casa, darme una ducha y dormir profundamente hasta la mañana siguiente. Con eso bastaba. Salí al exterior con las llaves tintineando en mi mano, listo para terminar otro día más. El aire de afuera era mucho más frío de lo que esperaba. Mi aliento se transformaba en una nube blanca en la oscuridad. Miré alrededor para asegurarme de que no hubiera nadie, y entonces, de pronto, sentí un nudo en el pecho. Justo al lado de la pared del restaurante, acurrucada en un rincón oscuro, había una figura pequeña. Un niño de unos 10 años estaba allí, apenas visible como una sombra bajo la luz del poste. Su ropa estaba hecha jirones. La tela tan fina no le ofrecía ninguna protección contra el frío que cortaba la piel. Sus tenis, gastados hasta el extremo, dejaban ver los dedos de los pies. Tenía el rostro demacrado, la piel pálida bajo el resplandor amarillento de la calle vacía. Pero fueron sus ojos los que me dejaron paralizado. Estaban agotados, como desgastados por el hambre y la sed, pero también tensos, alerta, como los de un animal salvaje acostumbrado a huir para sobrevivir. No me miraba. Mantenía la cabeza baja, mirando el suelo, con los brazos rodeándose el cuerpo, tratando de conservar el poco calor que le quedaba mientras temblaba sin control. En ese instante, el corazón se me vino abajo. Había visto a muchas personas sin hogar en Madison, pero lo que tenía delante era un niño, pequeño y completamente solo en plena noche. Supe que no podía fingir que no había visto nada. No podía simplemente cerrar la puerta e irme. Una sensación de compasión se coló en cada uno de mis pasos y me hizo detenerme, aunque ya me había girado para marcharme. No puedo abandonar a este niño, pensé, con el corazón acelerado. El frío parecía meterse hasta mis huesos, y no podía dejar de imaginar cuánto tiempo llevaba él soportándolo. Respiré hondo, intentando mantener la voz calmada, y le hablé con suavidad. «Oye, chico, hace muchísimo frío aquí afuera. Entra un momento al restaurante. Puedes calentarte un poco». El niño se sobresaltó, levantó la cabeza de golpe y me miró con los ojos abiertos por el miedo. Dio un paso atrás, como si yo fuera una amenaza. Podía ver claramente su duda. Esos pocos segundos se estiraron como una eternidad mientras permanecía inmóvil, sopesando sus opciones, quizá preguntándose si yo era una mala persona. El corazón me latía con fuerza. Temí que saliera corriendo y se perdiera en la oscuridad. Levanté una mano en gesto tranquilizador, sin acercarme, y le sonreí con cuidado. «Está bien. No voy a hacerte nada. Entra». Ya cerré, pero puedes quedarte un rato. El niño me miró unos segundos más y luego me siguió con cautela, manteniendo siempre distancia, como un gato callejero asustado. Abrí la puerta del restaurante, lo dejé pasar primero y cerré detrás de nosotros. El aire cálido del interior pareció relajarlo un poco, aunque siguió pegado a la pared, sin atreverse a sentarse. Al mirarlo, la compasión en mi pecho creció aún más. Era piel y huesos. El cabello enredado, la cara sucia. Debe estar muriéndose de hambre, pensé. Sin decir mucho, fui a la cocina, encendí la calefacción y empecé a preparar algo de comer con lo que quedaba del día. Un tazón humeante de sopa de pollo, unas rebanadas de pan tostado, una porción de carne salteada con verduras y un vaso de leche tibia. El olor de la comida llenó el aire. Vi cómo el niño tragaba saliva, pero aún así no se movía.
Coloqué la bandeja sobre la mesa más cercana, saqué una silla y me senté a cierta distancia. Come, chico. No te voy a cobrar. Tengo un restaurante. Siempre sobra comida. El niño me miró, luego miró la sopa, dudó un instante más, y entonces, como si ya no pudiera resistir el hambre, se lanzó a la mesa, se sentó y empezó a comer. Dios mío. La forma en que comía me retorció el corazón. Devoraba la comida con desesperación, casi sin masticar, como si temiera que alguien se la arrebatara. La sopa estaba hirviendo, pero no se quejó. La bebía a sorbos ansiosos. El pan desaparecía a mordidas, la carne se esfumó en segundos. Yo observaba sin poder contener la tristeza, con los ojos ardiendo. ¿Cuánto tiempo llevaba este niño sin comer? ¿Cómo es posible que un niño tenga que vivir así? Cuando terminó y se limpió la boca con la manga rota de su sudadera, por fin me atreví a hablar. Mi voz era lenta y paciente, como cuando se intenta no asustar a un animal herido. ¿Ya estás lleno? ¿Quieres algo más? Negó con la cabeza, sin levantar la vista. Continué. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué estás solo en la calle? Al principio dudó. Su cuerpo seguía tenso, listo para salir corriendo. No lo presioné. Me quedé en silencio, esperando. Mi mirada era tranquila, sin juicio. Sabía que para alguien como él, la confianza era el lujo más raro. Poco a poco, se abrió. Su voz era baja y temblorosa. Me llamo Caleb Frost. Tengo 10 años. Llevo semanas vagando. Como lo que la gente me da. Esta noche tenía tanta hambre, me quedé frente al restaurante esperando que alguien me diera algo. Sentí un nudo en el pecho. ¿Semanas vagando? ¿Un niño de 10 años? ¿Por qué andas solo? ¿Dónde están tus padres? Pregunté, esforzándome por mantener la voz firme. Caleb me miró con los ojos llenos de tristeza, como si escarbara en recuerdos dolorosos. Me contó su historia, con la voz quebrada, y cada palabra me atravesaba como un cuchillo. Sus padres habían tenido un matrimonio roto. Su padre, Owen Frost, era un alcohólico violento. Bebía todo el día y, cuando estaba borracho, golpeaba sin piedad a la madre de Caleb. Golpes, gritos, noches sin dormir llenas de miedo. Caleb lo contaba con los ojos enrojecidos. Un día, su madre no pudo más y se fue, dejándolo solo con su padre. Sin nadie más contra quien descargar su ira, Owen empezó a golpear a Caleb. Cinturones, botellas rotas, puños, cualquier cosa servía. Escuché en silencio, con la rabia creciendo junto a la compasión. ¿Cómo podía un niño soportar algo así? Caleb continuó, temblando aún más. La última vez estaba tan borracho que me golpeó con una silla de madera. Me dolía tanto, me sangraba la cabeza. No aguanté más y me escapé. Empecé a dormir en parques, a pedir en la calle. No me atreví a pedir ayuda. Tenía miedo de que me mandaran a un orfanato o que nadie me creyera y me devolvieran con él. Cuando terminó, me quedé en silencio. Delante de mí no había solo un niño sin hogar, sino alguien que había aprendido demasiado pronto a vivir con miedo. Comprendí que lo que más lo hacía temblar no era el frío ni el hambre, sino no tener ningún lugar seguro al cual volver. Miré el reloj. Era casi medianoche. Pensé en el vagando otra noche más y sentí un escalofrío. «Ven conmigo a casa», le dije con voz suave pero firme. «Quédate esta noche. Mañana vemos qué hacer». Dudó unos minutos, luego asintió. Esa noche durmió profundamente en mi sofá. Yo casi no pegué ojo, observándolo. Nunca había visto a un niño dormir con tanta paz. A la mañana siguiente desayunamos juntos. Huevos, pan tostado, café para mí, leche para él. Al terminar, se levantó y dijo que ya había molestado suficiente. Se fue. Y el vacío que dejó fue insoportable. Pasaron 3 días. Y al tercer día, justo cuando iba a cerrar, la puerta se abrió. Era Caleb. «Tío, volví. No tengo a dónde ir».
Lo dejé entrar. Desde ese momento, nuestras vidas empezaron a cambiar. Caleb empezó a ayudar en el restaurante. Meses después, me di cuenta de que ya no podía imaginar mi vida sin él. Decidí adoptarlo. El proceso fue difícil. Tuvimos que enfrentar a Owen. Él aceptó firmar a cambio de $200. 2 billetes por la vida de su hijo. Cuando el juez aprobó la adopción, Caleb me abrazó y dijo: «Ahora eres mi papá». Y supe que, desde ese momento, ya no estaba solo. Aún así, Caleb demostró una comprensión extraordinaria. Todos los días, después de la escuela, corría directo al restaurante, dejaba la mochila en un rincón y se ponía a ayudarme de inmediato. Limpiaba mesas, atendía a los clientes e incluso empezó a aprender a usar la caja registradora. A veces me miraba y, con una seriedad impropia de un niño de 10 años, me decía que me veía cansado y que él podía encargarse un rato. Por las noches, con música de fondo, Caleb seguía ayudando en el departamento. Trapeaba el piso, lavaba los platos, hacía todo lo posible por compartir la carga a su manera infantil. Verlo moverse de un lado a otro así me partía el corazón. Seguía siendo tan pequeño, debería estar jugando sin preocupaciones, no aprendiendo a cargar responsabilidades tan pronto. A pesar de las dificultades, nunca dejé que Caleb se sintiera una carga. Siempre intenté darle una vida digna y lo más plena posible dentro de mis posibilidades. Helados los fines de semana, cuentos antes de dormir, incluso ahorrar poco a poco para comprarle una pelota y que jugara en el parque. «Eres mi alegría, hijo», le decía cada noche, abrazándolo antes de apagar la luz. Pero la realidad era dura. Mis escasos ahorros, apenas unos cuantos miles reunidos tras años de trabajo, se iban agotando poco a poco. El restaurante apenas nos mantenía a flote. En los días flojos, tenía que pedir prestados unos cuantos cientos a amigos para pagar las cuentas. A fin de mes, el corazón se me aceleraba mientras hacía números bajo la luz tenue. ¿Y ahora qué? Si el restaurante quiebra, ¿qué será de nosotros? Esos pensamientos me quitaban el sueño, llenándome de ansiedad por nuestro futuro tan frágil. Después de pensarlo mucho, tuve que reducir el dinero mensual que enviaba a mis padres. Antes les mandaba $300 cada mes a Leonard y Ruth, que vivían en las afueras de Madison, ya jubilados y dependiendo de una pensión modesta. Siempre lo vi como una forma de honrarlos. Primero empecé a poner excusas sobre el mal negocio y envié solo $100, y luego dejé de enviarles por completo. Los llamé, explicándoles de forma vaga que había estado muy ocupado últimamente. El restaurante abría de sol a sol, pero con pocos clientes y el dinero ya no alcanzaba como antes. Al colgar, una culpa conocida me invadió. Me pregunté si lo entenderían o si estarían enojados. Esperé nervioso alguna reacción, hasta que, una tarde lluviosa, mientras estaba en casa con Caleb, escuché golpes fuertes y desesperados en la puerta. Abrí, y el corazón se me encogió. Mis padres estaban allí. Leonard Avery, con el ceño profundamente fruncido, Ruth Avery, con los ojos enrojecidos por la rabia. Entraron sin esperar invitación, trayendo consigo un ambiente pesado y tenso. En ese instante supe que ya no podía seguir ocultando la verdad. Apenas entraron, la mirada de mi padre se clavó en el niño. «¿Quién es ese chico?», gruñó con voz dura. «¿De dónde salió y por qué vive en tu casa?». Sin dejarme responder, continuó, cada vez más alterado. «¿Qué hace aquí? ¿Cómo es que de repente aparece un niño extraño en tu hogar?». Respiré hondo, intentando mantener la calma. «Se llama Caleb. Vive conmigo». Mi padre me miró con furia. «¿Vive contigo? ¿Cómo que vive contigo? No me digas que acogiste a un extraño para criarlo cuando el restaurante va mal y no te sobra el dinero. Tus padres seguimos vivos. No nos ayudas a nosotros, pero si crías a un niño cualquiera. ¿Qué demonios estás pensando?». Mi madre intervino, con la voz llena de reproche y dolor. «¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Gastas dinero en un extraño mientras tus propios padres aún necesitan tu apoyo. Te criamos, te dimos estudios,
¿Y ahora nos tratas peor que a ese niño adoptado? El corazón me latía con fuerza. Cada palabra me atravesaba el pecho, pero me obligué a mantenerme firme. Mamá, papá, no les estoy dando la espalda. Pero Caleb es mi hijo ahora. Lo adopté legalmente y tengo la responsabilidad de cuidarlo. Mi padre golpeó la mesa con la mano, furioso. El restaurante está en problemas. El dinero que nos envías cada vez es menos, y aún así lo gastas en un extraño. Somos viejos. Necesitamos tu ayuda. Esa es tu responsabilidad. Mi madre rompió en llanto, con la voz temblorosa. ¿Cómo puedes priorizar a un niño ajeno? No es tu sangre. Nosotros te dimos la vida. Caleb, aterrorizado, se escondía detrás de la puerta del dormitorio, con los ojos muy abiertos y el cuerpo temblando. Ver eso me destrozó. Él no merecía escuchar esas palabras. Me levanté de golpe y me planté frente a ellos, con una firmeza que nunca antes había tenido. No voy a cambiar mi decisión. Tengo que poner primero al niño al que elegí cuidar. Caleb me necesita, y yo también lo necesito a él. Los miré a los ojos y continué, despacio pero decidido. Ustedes tienen su pensión. No es mucho, pero alcanza para vivir. Ya no puedo apoyarlos como antes porque debo asegurar el futuro de Caleb, su educación, su vida. Mis palabras echaron más leña al fuego. El rostro de mi padre se puso rojo de ira. Malagradecido, escupió. Sacrificamos toda nuestra vida por ti y ahora eliges a un niño extraño y das la espalda a tus propios padres. Desde hoy, ya no tengo un hijo como tú. Mi madre lloraba aún más fuerte. Hijo, ¿cómo puedes hacernos esto? ¿No valoras tu propia sangre? Se levantaron y se marcharon furiosos. La puerta se cerró de golpe, dejando el departamento sumido en un silencio pesado. Me quedé inmóvil, sintiendo una pérdida brutal, como si me hubieran arrancado una parte de la vida. Mi familia de sangre, las personas que creí que siempre estarían conmigo, se habían ido. Me dejé caer en una silla, vacío, lleno de preguntas sin respuesta. ¿Hice lo correcto? ¿Algún día me perdonarán? Antes de que pudiera recomponerme, Caleb se acercó tímidamente desde el dormitorio. Me miró con los ojos rojos y sin decir nada me abrazó torpemente. No estés triste, papá. Yo estoy contigo. Sus palabras simples me hicieron llorar. Lo abracé con fuerza, entendiendo que, aunque había perdido a mi familia de sangre, no estaba solo. Caleb era ahora mi familia, mi razón para seguir adelante. Aún así, esa noche no pude dormir. La ansiedad por el futuro no me dejaba en paz. ¿Cómo sobreviviría el restaurante? ¿Cómo crecería Caleb en medio de tantas dificultades? Y Owen, el alcohólico que había vendido sus derechos por $200, ¿volvería a causar problemas? Nuestra vida continuó con un ritmo conocido, sin grandes sobresaltos inmediatos. Los días giraban en torno a Avery's Diner, la escuela de Caleb y nuestro pequeño y estrecho hogar de padre e hijo. Era una vida sencilla, pero tan frágil como el hielo delgado del lago Mendota en invierno. Cada día miraba la puerta con nerviosismo, temiendo que Owen apareciera exigiendo más dinero o que llegara una nueva factura y vaciara por completo mi cartera. Pero Caleb era la única luz. Su sonrisa al contarme historias de la escuela lograba aliviar un poco mis miedos. Una tarde rara vez cálida y soleada en Madison, mientras yo trabajaba detrás del mostrador, el teléfono sonó con fuerza. Me limpié las manos en el delantal y atendí. Era la voz de su maestra titular. Señor Avery, le habla la señorita Jenkins, de la escuela de Caleb. ¿Puede venir de inmediato? Es sobre el niño. El corazón se me hundió. 1000 pensamientos negativos cruzaron mi mente. ¿Se había metido en problemas? ¿Una pelea? ¿Su salud? Había estado tosiendo días antes. Un sudor frío me recorrió el cuerpo. Voy para allá ahora mismo, respondí con la voz temblorosa. ¿Es algo grave? No son malas noticias, pero es mejor que venga, dijo ella. Eso me puso aún más nervioso.
Cerré el restaurante antes de lo habitual y conduje a toda prisa, con la mente hecha un caos. Al llegar a la escuela, entré casi corriendo. Vi a Caleb sentado allí, sano y tranquilo. Solté el aire con alivio. Papá ya llegó. Estoy bien, dijo sonriendo. La maestra me invitó a sentarme. Hoy hubo una audición para el grupo de artes escénicas, explicó, y Caleb sorprendió a todos. Tiene una voz excepcional, clara, emotiva y muy bien controlada. Con la formación adecuada, podría dedicarse seriamente al canto. La alegría me invadió, pero enseguida llegó la preocupación. Clases, instrumentos, todo costaba dinero. ¿Cómo podría pagarlo? Pedí tiempo para pensarlo. De camino a casa, Caleb me contó emocionado cómo había cantado y cómo todos aplaudieron. Yo sonreía, pero por dentro hacía cuentas imposibles. Tras muchas noches sin dormir, entendí que esa era una oportunidad única. No podía dejarla pasar. Lo inscribí en clases de canto en un pequeño centro musical del centro de Madison. La cuota mensual era de $150, más libros y materiales. Para cubrirlo, tomé turnos nocturnos limpiando un restaurante italiano. Vendí objetos de valor. Pedí préstamos. El cansancio era brutal, pero Caleb progresaba rápido. Ganó concursos escolares, apareció en un periódico local y empezó a cantar en festivales. Años después, aquel niño tembloroso frente a la puerta del restaurante ya tenía 15 años. Alto, seguro, con una voz profunda y poderosa. Y cuando ganó el primer premio en un concurso regional, supe que todo había valido la pena. Una noche, después de una presentación, me dijo: «Papá, hoy canté frente a 500 personas, pero extrañé nuestro restaurante». Sonreí, porque sabía que, pasara lo que pasara, Caleb nunca olvidaría de dónde venía, ni quien estuvo a su lado desde el principio. Sabía que Caleb entendía perfectamente que lo que tenía ahora no provenía solo de su talento. Al mirar esos ojos tan serios, me di cuenta de que había notado las noches en las que yo llegaba a casa exhausto, las deudas que intenté ocultar y la constancia de la que nunca me quejé delante de él. Siempre que no tenía ensayos nocturnos o presentaciones, Caleb hacía todo lo posible por volver a casa a cenar, sin importar lo cansado que estuviera. Rechazaba las fiestas después de los shows y conducía de regreso a Madison solo para sentarse en nuestra pequeña mesa, contándome con entusiasmo lo que había vivido en el escenario y las nuevas experiencias. Hoy conocí a un cantante famoso. Dijo que mi voz es buena. Quería contártelo primero. Siempre era el primero en compartirlo conmigo. Desde nuevos contratos hasta canciones que él mismo había escrito. Aquellas noches eran cálidas, llenas del olor de la carne asada que salía de la cocina, de risas que resonaban en el aire y de mí escuchándolo, con el corazón latiendo fuerte por la emoción de sus historias. A veces me preguntaba, ¿se dejará arrastrar por el mundo del espectáculo o seguirá siendo fiel a sí mismo? Pero él siempre se mantuvo auténtico, preguntándome por el restaurante e incluso ayudando a limpiar mesas cuando llegaba tarde. Al escucharlo hablar y reír con tanta luz, comprendí que entre nosotros se había formado una familia verdadera. No unida por la sangre, sino por el vínculo y la elección consciente de permanecer el uno al lado del otro. Aquellos días pasaron en calma, como una melodía suave después de todas las tormentas que habíamos atravesado. Caleb ya me sacaba una cabeza de altura, su voz se volvía cada vez más madura y su agenda de presentaciones era más apretada que nunca. Aún así, conservaba la costumbre de volver a casa lo antes posible, sentarse en la pequeña mesa del comedor y contarme de todo, desde sesiones de grabación en Chicago hasta fans pidiéndole autógrafos en festivales locales. Yo lo escuchaba con el corazón siempre tibio, aunque a veces no podía evitar sentir inquietud por los riesgos que se avecinaban. El mundo del espectáculo es duro y está lleno de tentaciones. Temía que se dejara llevar por el brillo. Por eso, a menudo le recordaba con voz tranquila y firme: «Recuerda mantener los pies en la tierra, hijo. No dejes que lo que te rodea te haga olvidar quién eres». Él sonreía y respondía con suavidad: «No te preocupes, papá. Al final, soy tu hijo».
El restaurante Avery ahora estaba más concurrido gracias a su fama. Algunos artículos locales mencionaban al padre del joven cantante, y los ingresos se volvieron lo suficientemente estables como para vivir con comodidad sin contar cada centavo. Ya no necesitaba trabajar de noche. Me concentré solo en el restaurante y en las tardes con él. La vida era hermosa, aunque sabía que muchas veces la paz es solo la calma antes de una tormenta mayor. Una noche tranquila, como cualquier otra, mientras Madison se sumergía en un crepúsculo suave, estábamos cenando juntos. Había preparado su carne asada favorita, acompañada de ensalada fresca de pollo y pan tostado crujiente. Una comida sencilla, pero acogedora. Caleb comía mientras me hablaba de su última sesión de grabación. «Papá, hoy probé un ritmo nuevo. Suena increíble. Mañana te lo canto». «De acuerdo», sonreí, poniéndole otro trozo de carne en el plato. «Tengo ganas de escucharlo. Pero come despacio o te vas a atragantar». La casa estaba llena de risas y del aroma de la comida. Y pensé para mis adentros, esto es todo lo que necesito en la vida. Pero entonces sonó un golpe inesperado en la puerta. No fue un simple toque, sino golpes violentos, desesperados. El corazón se me encogió de inmediato. Una mala sensación me recorrió el cuerpo. Me levanté, intentando mantener la voz calmada. «Déjame ver. Seguro es algún vecino». Pero por dentro, la ansiedad hervía. ¿Quién vendría a esa hora? Y esos golpes, demasiado agresivos. Abrí la puerta y me quedé helado, como si me hubieran dado una bofetada. Owen Frost estaba allí, apestando a alcohol. Su rostro estaba demacrado, surcado de arrugas profundas, la barba descuidada y esos ojos llenos de cálculo, brillando como los de un lobo hambriento acechando a su presa. Era más alto de lo que recordaba, pero su cuerpo estaba consumido por años de bebida, la ropa sucia y el hedor me hicieron dar un paso atrás. Antes de que pudiera reaccionar, Owen me empujó sin pudor y entró como si la casa fuera suya. Se tambaleó y se dejó caer en el sofá, recorriendo la habitación con la mirada hasta fijarla en Caleb. El chico retrocedió instintivamente, el rostro pálido mientras los viejos recuerdos de abuso regresaban, imposibles de ocultar. Se apoyó contra la pared, aferrando el borde de la mesa con fuerza, los ojos abiertos por el terror. Temblaba como un animal pequeño acorralado. Mi corazón latía desbocado. ¿Por qué estaba allí ahora? ¿Qué quería? Owen sonrió con burla, soltando una carcajada áspera que pesó en el aire del pequeño departamento. «Mira nada más. Mi hijo ha crecido mucho. Escuché que ahora eres famoso, Caleb? Ganando dinero con eso de cantar». Ni siquiera me miró. Su atención estaba clavada en el muchacho, evaluando cada reacción. Caleb no respondió. Bajó la cabeza, mordiéndose el labio hasta sangrar, con los puños cerrados para contener el temblor. Me adelanté de inmediato, colocándome entre ambos. «Owen, ¿qué quieres? Firmaste la renuncia a tus derechos parentales por $200. No tienes ningún derecho a aparecer aquí». Owen rió aún más fuerte. «¿Derechos? Soy su verdadero padre, idiota. Ahora que tiene éxito y gana dinero, debe devolverle algo a quien lo crió. Yo lo alimenté, le di techo durante años. Ahora necesito dinero. Tiene que dármelo. $500. Ya». Sus palabras me atravesaron el pecho como un cuchillo. Para él, Caleb no era una persona, sino una fuente de extorsión. La rabia me quemaba por dentro, pero al ver a Caleb temblando detrás de mí, supe que no podía dejar que la situación escalara. El chico ya había sufrido demasiado. Fui en silencio al dormitorio, abrí el cajón y saqué lo poco que quedaba de nuestros ahorros, unos $300. Regresé y se los puse en la mano. «Tómalos. Y lárgate de aquí. No vuelvas nunca». Owen los arrebató, los contó rápido y sonrió satisfecho. «Esto sirve. Pero recuerda, cuando necesite más, volveré». Se fue tambaleando, dejando el departamento sumido en un silencio sofocante. La puerta se cerró de golpe. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado y un pensamiento helado cruzándome la mente. Esto solo era una calma temporal. Volvería,
sin duda. Caleb rompió en llanto y se aferró a mí. Papá, ¿por qué vino? Tengo miedo. Lo abracé con suavidad. Todo está bien, hijo. Estoy aquí. Ya se fue. Pero esa noche ninguno de los dos pudo dormir. Los viejos recuerdos regresaron como una pesadilla persistente. En los días siguientes, Owen apareció una y otra vez. La primera vez volvió 2 días después, golpeando la puerta a medianoche, borracho, exigiendo $200 para deudas de juego. Se los di para evitar un conflicto, aunque la rabia me consumía. La tercera vez apareció en el restaurante a plena luz del día, gritando delante de los clientes. ¿Dónde está mi hijo? Tiene que darme dinero. Tuve que sacarlo a rastras y darle otros $100 para que se fuera. Cada visita traía una excusa distinta: enfermedad, medicinas, falta de trabajo. Cada vez mi ansiedad aumentaba, temiendo que Caleb llegara de repente o que el restaurante perdiera clientela. Caleb empezó a preocuparse. Sonreía menos. Un día me preguntó: ¿por qué no nos deja en paz, papá? No supe qué responder. Solo lo abracé con más fuerza. Cuando entendí que ceder solo empeoraba las cosas, decidí parar. Una noche exigió $400 como última vez. No te daré más dinero, Owen. Lárgate o llamaré a la policía. Mi voz fue firme. Él se quedó helado, rojo de ira, pero cerré la puerta. Golpeó, insultó y se fue. Desde entonces comenzó el acoso, llamadas nocturnas, amenazas, incluso apareció en la escuela artística de Caleb causando un escándalo. La policía tuvo que llevárselo. Caleb volvió a casa llorando. Papá, tengo miedo de ir a la escuela. Nuestra vida se desmoronó. Reuní todas las pruebas: la renuncia de derechos por $200, los mensajes, los informes policiales. Caleb contó cada golpe, cada cicatriz. Con manos temblorosas, pedí una orden de restricción en el juzgado de Madison. La audiencia fue en una mañana lluviosa. Owen apareció borracho. Tras escuchar todo, el juez dictó que Owen Frost no podía acercarse a Caleb Frost ni a Thomas Avery a menos de 500 metros. Lloré de alivio. La vida se estabilizó poco a poco. Pero sabía que nada es eterno. Una noche, mientras el restaurante estaba lleno, entró una mujer elegante. Llevaba un abrigo de seda, el cabello recogido, joyas plateadas. Algo en ella me resultó familiar. Se sentó, pidió sopa de pollo y café. Me observaba con atención. Al pagar, me dijo: «Señor Avery, ¿podemos hablar un momento?». Mi corazón se tensó. Me llevó a un rincón y dijo: «Soy Clara Frost. Soy la madre biológica de Caleb». El mundo se me vino encima. Me explicó su historia, su culpa, su arrepentimiento. Yo exploté, contándole todo el dolor que Caleb había vivido. Ella lloró, admitiendo su error. Tras días de reflexión, acepté que conociera a Caleb, dejando claro que la decisión sería solo de él. El primer encuentro fue doloroso. Caleb huyó. Pero Clara fue paciente. Con el tiempo, él empezó a escuchar. Una noche lluviosa, Caleb la abrazó. Yo observé, entendiendo que la familia no se define solo por la sangre, sino por la decisión de quedarse. Desde entonces, Clara se integró poco a poco en nuestras vidas, con respeto y paciencia. Nuestro hogar se llenó de risas, canciones y una esperanza frágil, pero real. Las conversaciones entre Clara y yo fluyeron con mucha más naturalidad de lo que había imaginado. Al principio, solo hablábamos de Caleb. Le conté sobre su duro camino hacia la adultez, desde los días vagando por las calles hasta el momento en que se subió por primera vez a un escenario, con la voz temblorosa pero llena de determinación. Había soportado tanto dolor, pero ahora era tan fuerte, dije, bajando la voz al recordar las noches en que lloraba por las pesadillas relacionadas con Owen. Clara escuchaba en silencio, con los ojos brillantes, y luego compartió su propia historia, los años en que construyó una carrera completamente sola, desde huir de Owen con apenas una pequeña maleta hasta las noches sin dormir en la oficina para escapar de la culpa por el hijo que había dejado atrás. Pensé que irme era la forma de protegerlo, pero me equivoqué, confesó, con la voz temblorosa. Dos personas heridas encontraron empatía la una en la otra.
No hubo promesas ni prisas, solo comprensión nacida de experiencias compartidas. Hablamos del miedo, del sacrificio, y poco a poco esas conversaciones se hicieron más largas. Pasamos del restaurante a caminatas por el parque cercano, y mi corazón latía más rápido cada vez que la veía, inquieto por esos sentimientos nuevos y extraños que empezaban a florecer. No fue amor a primera vista, sino algo más profundo, construido a partir de nuestros pedazos rotos. El afecto creció despacio pero con firmeza, basado en la sinceridad y el respeto por el pasado del otro. Clara nunca intentó ocultar sus errores, y yo no escondí las dificultades que enfrenté criando a Caleb. Empezamos a pasar tiempo a solas, un café al final de la tarde o un paseo en auto junto al lago Mendota, donde compartíamos sueños sobre el futuro. Quiero ayudar a Caleb a volar más alto, pero también quiero estar contigo, me dijo una vez, apretando mi mano con fuerza. Me sentí nervioso, con el corazón desbocado, porque jamás imaginé tener otra oportunidad en el amor después de tantos años de soledad. Pero entonces, cuando Caleb expresó su aceptación y su bendición, nos tomó de las manos a ambos y sonrió con sinceridad. Papá, mamá, creo que ustedes dos son perfectos juntos. Les doy mi bendición. Decidimos estar juntos, eligiendo dejar atrás los viejos dolores. Esa decisión me mantuvo despierto toda la noche, pensando en el futuro. ¿Podremos lograrlo o el pasado volverá para atormentarnos? La boda fue sencilla y cálida, celebrada en una pequeña iglesia a las afueras de Madison, en una tranquila mañana de primavera bañada por una luz suave. Invitamos solo a unos pocos amigos cercanos, clientes habituales del restaurante, por supuesto, a Caleb, quien fue el padrino con una sonrisa radiante. Clara llevaba un vestido blanco sencillo, el cabello suelto, tan hermosa que me dejó sin aliento. La capilla estaba adornada únicamente con flores silvestres recogidas del parque y música suave de piano. Aun así, el ambiente rebosaba una paz que alguna vez creí que jamás volvería a sentir. Mientras intercambiábamos los votos, con las manos entrelazadas, miré a Clara y pensé, por fin tengo una familia completa. Caleb fue el primero en aplaudir cuando nos besamos, y todos rieron con alegría. La recepción se celebró en mi restaurante. Nosotros mismos cocinamos. Los invitados alzaron copas y brindaron, y por primera vez en muchos años sentí que la vida realmente me sonreía. Pero en medio de la música suave y las risas, Leonard y Ruth, mis padres biológicos, aparecieron de repente, trayendo consigo una tensión inconfundible. Los vi desde lejos, de pie en la puerta del local con rostros severos, y mi corazón se encogió de inmediato. ¿Qué hacen aquí?, pensé, con la ansiedad golpeándome como olas. Entraron sin saludar a nadie y se dirigieron directamente hacia Clara y hacia mí. Caleb se sobresaltó, apretando la mano de Clara, mientras ella me miraba con preocupación. Mi padre, Leonard, habló primero, con una voz dura y exigente. Thomas, nos enteramos de que te casaste. Ahora que ya estás acomodado, es hora de que vuelvas a hacerte cargo de tu familia. Apoya a tus padres. Cumple con tu deber filial como antes. Estamos viejos. Necesitamos tu ayuda. Mi madre, Ruth, se sumó de inmediato, con la voz cargada de reproche. Criaste a un extraño. Ahora te casas y te has olvidado por completo de tus verdaderos padres. Sacrificamos toda nuestra vida por ti. Ya es hora de que nos lo devuelvas. Sus palabras cortaron el aire cálido como un cuchillo, silenciando la sala entera. Los invitados se miraron incómodos, sin atreverse a hablar. Mi corazón latía descontrolado, la ira subiéndome por la garganta, pero traté de mantener la calma. Mamá, papá, lo dejé muy claro hace mucho tiempo. Esa relación terminó el día en que me dieron la espalda y me desheredaron por decidir adoptar a Caleb. Desde entonces, he tenido que salir adelante solo. Los miré fijamente y continué sin titubear. Ahora tengo mi propia familia. Debo cuidar de mi esposa y de Caleb. No puedo ni voy a volver a mantenerlos como antes. La vergüenza y la ira estallaron de golpe. Mi padre golpeó la mesa con la mano y gritó, desagradecido. Criando extraños,
casándote y actuando como si ya no tuvieras lazos de sangre. Mi madre rompió en llanto. Hijo, somos tu familia. ¿Cómo puedes tratarnos así? El ambiente de la boda se volvió pesado al instante. Los invitados bajaron la mirada. Clara apretó mi mano en silencio, dándome apoyo, y Caleb dio un paso al frente, pálido pero valiente. Abuelo, abuela, mi papá hizo lo correcto. Ahora nosotros somos la verdadera familia. Al ver que no podían hacerme cambiar de opinión, mis padres se marcharon enfurecidos, cargando amargura y dejando un abismo imposible de cerrar. La puerta se cerró de golpe y quedó un silencio denso. Me quedé ahí, con el corazón latiendo con fuerza, pensando, ¿se va a derrumbar todo? Pero entonces Clara me abrazó y Caleb me dio una palmada en el hombro. Papá, sigamos, dijo. Su confianza silenciosa fue suficiente para fortalecerme. La recepción continuó, aunque con un ambiente algo tenso. Sonreímos, brindamos, y supe que la verdadera familia está formada por quienes deciden quedarse juntos pese a cualquier tormenta. Después de la boda, decidimos mudarnos a una casa más grande y cómoda en las afueras de Madison, con un pequeño jardín. El antiguo departamento era demasiado estrecho para una familia de 3. Clara, con su ingreso estable, ayudó a comprar una encantadora casa de 2 plantas, con una habitación privada para Caleb y un rincón para practicar canto, una sala amplia para reunirnos y una gran cocina donde ella podía disfrutar cocinando. Limpiamos y decoramos juntos. Caleb pintó las paredes de su cuarto de azul, su color favorito. Clara colgó nuevas fotos familiares, y yo instalé estanterías para los libros de música que él coleccionaba. Esos primeros días en la nueva casa fueron cálidos y tranquilos, como un sueño que habíamos deseado durante años pero nunca nos atrevimos a creer posible. Las mañanas comenzaban con Clara preparando café, Caleb cantando a todo pulmón durante el desayuno y yo saliendo al restaurante con una sonrisa. Por las noches, nos sentábamos en el porche a mirar las estrellas y compartir historias. Clara contando viejos viajes de trabajo, Caleb hablando emocionado de su próximo álbum y yo recordando los primeros días después de adoptarlo. La vida era simple pero completa, y aún así me preguntaba con inquietud si algo tan bueno podía durar para siempre. Los días tranquilos pasaron como un río en calma tras los rápidos. El restaurante seguía ocupando gran parte de mi tiempo, pero ahora Clara ayudaba con las cuentas. Caleb, que ya tenía 16 años, estaba ocupado con pequeñas giras por el Medio Oeste, pero siempre llamaba cada noche. «Mamá, papá, hoy canté frente a 1000 personas», decía con emoción. Nosotros sonreíamos orgullosos y le enviábamos regalos por correo. Owen parecía haber desaparecido tras la orden de alejamiento, y mis padres biológicos guardaron silencio. Empecé a creer que el pasado por fin estaba cerrado. Pero entonces, en una tarde de invierno especialmente fría, mientras la nieve caía suavemente afuera del restaurante, todo cambió. Estaba atendiendo clientes cuando mi teléfono sonó insistentemente. Vi la pantalla y el corazón se me encogió. Era Clara. Contesté con la voz temblorosa. «Clara, ¿qué pasa?» Su voz llegó rota y llena de pánico. «Thomas, Owen está en la casa. Está borracho, golpeando la puerta y quiere entrar. Caleb y yo estamos escondidos en una habitación. Ven rápido». Sus palabras me atravesaron como un rayo. Owen, a quien creíamos fuera de nuestras vidas, había vuelto y ahora atacaba nuestro hogar. Me quité el delantal, grité al personal que se hiciera cargo y salí corriendo. Las calles de Madison estaban resbalosas por la nieve, pero no me importó. Llamé a la policía en el camino, con la voz entrecortada. «Hay un intruso en mi casa. Puede estar armado». Cuando llegué, la puerta principal estaba abierta de par en par. El olor a alcohol y los ruidos de objetos rompiéndose me helaron la sangre. Entré gritando los nombres de mi esposa y de mi hijo. La escena fue aterradora. Owen estaba en medio de la sala, completamente fuera de control, con un cuchillo de cocina brillando bajo la luz. Clara y Caleb estaban contra la pared, pálidos de terror. Owen me miró y estalló en carcajadas. «Por fin llegaste, Thomas».
Me robaste a mi esposa y a mi hijo. Son míos y van a volver conmigo. Avancé un paso, colocándome frente a ellos. Owen, suelta el cuchillo y vete. Ya llamé a la policía. Pero no escuchó. Rugió y se lanzó hacia mí. Sentí el dolor agudo cuando la hoja se hundió en mi pecho. Caí al suelo, la sangre empapando mi camisa, pero alcancé a sonreírles. Lo importante era que ellos estuvieran a salvo. Después todo fue confuso. Sirenas, gritos, oscuridad. Cuando desperté, estaba en un hospital. Clara dormía a mi lado. Al verme abrir los ojos, rompió en llanto. Estuviste inconsciente durante 5 días, me dijo. Pero estás vivo. El médico explicó que el cuchillo no había alcanzado órganos vitales. Owen fue arrestado poco después. Pasé días recuperándome, rodeado del cuidado de Clara y de Caleb. Él venía a cantarme, con la voz suave. Canto para que te pongas mejor, papá. Me dieron el alta después de 2 semanas. Volvimos a casa juntos. Owen fue condenado a 7 años de prisión y se dictó una orden de alejamiento permanente. El peligro había terminado. Y aunque el futuro aún me generaba inquietud, supe que, mientras estuviéramos juntos, podríamos enfrentar cualquier cosa. ¿Se arrepentiría o guardaría odio en prisión? Al volver al diner de Avery, me sorprendió descubrir que muchos clientes ya conocían mi historia gracias a las noticias locales. Un artículo titulado «El hombre que se mantuvo firme cuando su familia estuvo en peligro» había circulado por la ciudad, y la gente comenzó a venir con más frecuencia. No solo para comer, sino para verme, preguntarme cómo estaba y desearme lo mejor. El diner volvió a llenarse. Los ingresos aumentaron y hasta ampliamos el horario. Los clientes habituales me abrazaban. «Thomas, ¿estás bien?» Estábamos muy preocupados. Yo sonreía mientras los atendía con una alegría renovada, pero mantuve mis viejas costumbres: no crecer demasiado, no perseguir el dinero a cualquier precio y priorizar siempre las cenas en familia por encima de todo. Cada noche nos reuníamos alrededor de la mesa, Clare cocinando platos deliciosos, Caleb contando historias de sus presentaciones y yo escuchando con el corazón lleno de gratitud. Aunque la vida se volvió más cómoda, con Caleb firmando contratos importantes y el diner prosperando, elegí mantener la sencillez. Una tarde tranquila, con una suave luz dorada entrando por la ventana de la cocina, me senté en el porche observando a Clare cocinar con una sonrisa radiante, mientras escuchaba a Caleb tararear una melodía conocida desde su habitación, Somewhere Over the Rainbow, la canción de su primera gran actuación. Ese momento me hizo recordar todo el camino recorrido. Desde Caleb acurrucado afuera del diner en una noche helada, pasando por las dificultades económicas, el rechazo de mis padres biológicos, el florecimiento de su talento, el regreso de Clare, nuestra boda sencilla y, finalmente, la tragedia con Owen. Todo se sentía como una larga película llena de tensión y drama. Las noches sin dormir por el dinero, los enfrentamientos con Owen, el dolor punzante de la herida. Al final, comprendí que la familia no es donde naces, sino donde eliges quedarte y a quien decides proteger hasta el final. También entendí que la bondad, a veces, exige grandes sacrificios, dinero, salud, incluso la propia vida. Pero esas decisiones conducen a una vida que realmente vale la pena vivir. Y si alguna vez debes elegir entre una falsa paz y lo que es correcto, elige lo correcto. Porque la verdadera paz solo llega cuando no le das la espalda a tu conciencia. Abracé a Clare por detrás y dije en voz baja: «Después de todo lo que hemos pasado, solo quiero decir una cosa. Gracias por creer que esta familia valía la pena, por quedarte y luchar por ella». Clare se quedó en silencio un instante, luego se giró y apretó mi mano con fuerza. Me quedé no por el pasado, sino por este presente, por nuestro hijo y por todo lo que has hecho por nuestra familia. En ese momento, Caleb bajó corriendo y nos abrazó a los dos. Y entonces reímos. No la risa de quien escapa del peligro, sino la risa de quienes saben que han encontrado su verdadero lugar. La vida continúa. Ya no cargada de miedo, sino sostenida por la esperanza. De ser un hombre solitario en un pequeño diner,
Ahora tengo una familia. No por sangre, sino por elección. Y para mí, ese es el final más completo de este largo viaje que hemos compartido.